Hola, sean bienvenidos a este canal y a esta nueva serie sobre todos los reyes de Israel, tanto de Samaria como de Judá. Iniciaremos por quien fue el primer rey hebreo, Saúl. Saúl era hijo de un benjamita llamado Cis, que vivía en la ciudad de Gabaa, hoy llamada Tel Eful, entre 6 y 7 kilómetros al norte de Jerusalén. Por siglos Israel había practicado una forma teocrática de gobierno bajo la dirección de jueces llamados por Dios. El último de ellos, Samuel, había envejecido y sus hijos no reunían las condiciones de liderazgo de su piadoso padre. El pueblo, ante la falta de perspectivas de que continuara la dirección sólida del profeta, pensó que la monarquía les proporcionaría una forma de gobierno capaz de solucionar sus problemas. Samuel recibió esta demanda popular con mucho desagrado, pero el Señor le ordenó que accediera a su deseo, pero que al mismo tiempo los pusiera plenamente al corriente de todas las desventajas y las preocupaciones que le iba a acarrear esta decisión. Primera de Samuel 8. Poco después que el pueblo pidiera un rey, Saúl, un joven apuesto y de elevada estatura, andaba con un siervo buscando alguna de las asnas de su padre. Entretanto, el profeta había recibido instrucciones de parte de Dios que vendría un benjamita a quien debía ungir como rey. Saúl pasó la noche con Samuel como huésped del profeta, y a la mañana siguiente éste lo ungió en secreto y le profetizó ciertos incidentes que le ocurrirían en su camino a casa, que acontecieron tal como había sido anunciados. Además, le indicó que debía ir a Gilgal y esperando allí 7 días, al final de los cuales recibiría instrucciones adicionales. Nada más se nos dice acerca de esta reunión celebrada en Gilgal, y Saúl no le dijo a nadie que había sido ungido rey, según 1 Samuel 9 y el capítulo 10. Tan pronto como Samuel supo quién iba a ser el nuevo rey, convocó a toda la nación para que se reuniera en Mizpa, donde públicamente se echaron suertes para confirmar a Saúl como el soberano. El joven rey no asumió inmediatamente el trono, según 1 Samuel 10, 17 al 27, sino que se fue a casa. Pronto surgió la oportunidad de manifestar sus condiciones de líder. Según la Septuaginta, fue en alrededor de un mes, 1 Samuel 11:1. Allí la ciudad israelita de Jabes de Galaad sufrió el asedio de Naas, rey de los amonitas, y algunos mensajeros de Jabes vinieron a Gabaa para informar acerca de las humillantes condiciones de rendición que les había impuesto. Su súplica para que se los ayudara velozmente sacudió el alma de Saúl. De nuevo sintió que el Espíritu descendía poderosamente sobre él, e impulsado por la compasión que le inspiraban los galaaditas, lanzó una proclama nacional para que la gente se reuniera detrás de Saúl y Samuel para la liberación de Jabes. Como resultado de ello, 330,000 hombres armados cruzaron el Jordán junto con Saúl y derrotaron a los amonitas, según 1 Samuel 11. Pablo le asigna un total de 40 años al reinado de Saúl en Hechos 13:21, como así también Josefo. Sin embargo, no se sabe qué edad tenía Saúl cuando comenzó a reinar, porque el versículo del Antiguo Testamento que proporcionaba esa información, 1 Samuel 13:1, está incompleto ahora. Si este intervalo fue breve, Saúl debe haber tenido alrededor de 35 años cuando comenzó a reinar. Saúl convocó a la nación a las armas y designó Gilgal como el punto de reunión, porque Samuel le había prometido encontrarse con ellos allí. Y allí encontramos uno de los primeros errores del reinado de Saúl, tristemente. Él esperó 7 días, pero Samuel no llegó, pues tal vez demoró su viaje con el fin de probar la obediencia a Dios y la fe en él, no solo de Saúl, sino también del pueblo. Cuando
El rey Saúl verificó que las deserciones se estaban produciendo en cantidades crecientes y que el miedo se iba apoderando de los que quedaban. Asumió por su cuenta la responsabilidad de ofrecer sacrificios, tarea que le incumbía solo a los sacerdotes. Samuel llegó casi inmediatamente después y lo reprendió por este acto apresurado, y le dijo que por causa de su desobediencia y de su falta de confianza en Dios, sus descendientes no ocuparían el trono. Primera de Samuel 13, 2 al 14. Saúl dirigió otras campañas militares con brillantes resultados. Primera de Samuel 14, 47. Durante una de ellas incurrió en otro acto de desobediencia. Se le había ordenado destruir a los amalecitas y sus posesiones, pero preservó parte del ganado para ofrecer sacrificios en Gilgal, según dijo, y también a su rey Agag. Por esta desobediencia a un mandamiento expreso, Samuel afirmó que Dios ya no lo consideraba más como el legítimo gobernante de su pueblo, según 1 Samuel 15. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl cuando se lo rechazó como rey, y un espíritu maligno periódicamente tomaba posesión de él. En el afán de sustraerlo de sus ataques de melancolía, sus servidores le presentaron al joven David, a quien había elegido para tocar el arpa delante del rey. 1 de Samuel 16, 14 al 23. Al principio, Saúl le tomó afecto, pero este sentimiento pronto se convirtió en envidia y temor cuando David, que había dado muerte al gigante Goliat, había logrado gracias a ello una victoria de los israelitas sobre los filisteos. Fue aclamado por las doncellas de Israel como el mayor héroe nacional, según el capítulo 17 de Samuel. Sus celos lo impulsaron a atentar contra la vida del joven. Trató primero de matarlo con su lanza y después intentó que muriera en escaramuzas contra los filisteos en el capítulo 18. Cuando resultó evidente que Saúl no iba a detenerse ante nada en sus esfuerzos para destruirlo, David huyó, dejó a su esposa Mical y pasó años como fugitivo en diferentes partes del país, mientras el rey Saúl perdía su tiempo y sus energías tratando de alcanzarlo para darle muerte. El atemorizado y melancólico rey estaba lleno de malos presentimientos y se fue de noche a Endor a consultar a una medium espiritista. Algún tiempo antes, por orden divina, había expulsado del país a los que practicaban tales artes, puesto que eran instrumento de los malos espíritus. Levítico 20:27, Deuteronomio 18:10, se prohibía directamente por Dios tales prácticas, y en el capítulo 28 de Primera de Samuel, versículo 3, él había pues expulsado del país a los que practicaban tales cosas. Pero ahora, ya que Dios lo había abandonado y estaba poseído por uno de ellos, sintió que debía procurar la ayuda de esos agentes. Pidió a la medium que Samuel, que había fallecido un tiempo antes y no se había comunicado con él en los últimos años de su vida, viniera para aconsejarlo. La medium dijo ver a un anciano que subía de la tierra, y Saúl supuso que era el profeta. El espíritu le predijo que moriría al día siguiente. 1 de Samuel 28, 5 al 25. La batalla que se libró entonces le resultó adversa a los israelitas. 3 hijos de Saúl murieron y él mismo fue gravemente herido. Para evitar que lo capturaran, le pidió a su escudero que le diera muerte. Cuando éste rehusó, Saúl se echó contra su espada y así puso fin a su vida. Poco después los filisteos lo decapitaron y colgaron su cuerpo y los de sus hijos en el muro de la ciudad de Betsán. Además,
pusieron sus armas en el templo de Astarot. Pero los habitantes de Jabes, al recordar cómo los había librado de los amonitas, los sacaron de noche y los sepultaron con honores en Jabes, según el capítulo 31. Sin duda alguna, la historia de este personaje, Saúl, quien fuese el primer rey de Israel, es una historia triste y lamentable, producto de los errores y la desobediencia que puede caer el ser humano ante tales hazañas, ante tales logros y ante tal prestigio y privilegios otorgados por Dios y el profeta en la antigüedad. Como rey de Israel, lamentablemente se separó de Dios, de su voz y dirección, y terminó en esa triste tragedia de su vida. Sin duda alguna es una historia para reflexionar y también nosotros poder tomar en cuenta la voz y la dirección de nuestro Dios. Si te gustó esta historia, este video, te invito a que te suscribas en mi canal y también dale me gusta. Además de eso, te invito para que puedas ver el siguiente video de esta serie, Los Reyes de Israel.